Hola, ¿qué tal? Soy César de nueva cuenta y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema. Me han estado escribiendo en los comentarios solicitando que hable de un tema, de otro tema. Hay muchísimos temas. De lo que más me piden creo que son de motor, pero creo que ya hemos hablado mucho de motor. Voy a seguir preparando, pero en esta ocasión vamos a hablar de otro tema interesante también que he dejado de lado y que tiene que ver con las llantas o gomas, cubiertas, como le llamen en tu país o en tu ciudad. Y te voy a explicar algunas características básicas de este componente. Es algo bien común que me encuentro, que compran un auto nuevo y trae un tipo de llantas, y cuando le cambian llantas, si quieren poner el mismo modelo, se dan cuenta de que son muy costosas y pocas personas deciden comprar ese mismo modelo de llanta. Quizá lo que no saben esas personas es que han tomado una decisión no muy buena, ya que la llanta fue seleccionada de acuerdo a las capacidades dinámicas del vehículo. Tú sabes que la superficie que hace contacto una llanta con el piso no es más grande que la palma de mi mano, a menos que tengas unas llantas muy anchas, pero lo más común es que sea la palma de la mano. Entonces es como si tu vehículo estuviera en contacto con el piso 4 palmas. Eso es todo. Tu vehículo puede tener la mejor tecnología, frenos ABS, control de tracción, de estabilidad, casi manejo autónomo, pero toda esa tecnología se imprime en el piso a través de las gomas. Entonces, no seleccionar la más adecuada para tu vehículo puede poner en riesgo tu seguridad, puede también limitar el desempeño que tenga tu vehículo, y por eso en este video te voy a explicar las principales características que debes considerar al hacer un cambio de llantas. Vamos a revisar primero la llanta y cuáles son las características que tiene. Déjame mostrarte la nomenclatura que tiene esta llanta. T195 70 R20 116M y es una llanta tipo radial. Todas estas características definen el tipo de llanta. Vamos a analizar uno a la vez. Vamos a comenzar primero con la letra T. La letra T hace referencia a que es una llanta del tipo temporal. Es una llanta temporal. En este caso es lo que se conoce como una llanta de repuesto, una llanta de emergencia, una llanta de refacción. Quiere decir que no se recomienda utilizarla por intervalos muy largos. Aparte de la T, puedes encontrar estas otras dos denominaciones. LT, Light Truck, que hace referencia a camiones ligeros, camionetas ligeras. Estas llantas tú las puedes encontrar en camionetas, en pickups, SUVs. Es el tipo de llanta que es más resistente para ese tipo de uso, porque se espera que se cargue un poco más ese tipo de vehículos. A diferencia de la última que puedes ver que es P, que significa passenger, pasajeros. Para vehículos de pasajeros, que este tipo de llantas se enfocan no en capacidad de carga, sino en mayor confort. Aquí lo que se busca es que sea un vehículo muy confortable. Entonces ese es un punto importante, porque si tú instalas en tu vehículo que tenía llantas de pasajeros, unas LT, se va a volver un vehículo con una marcha muy áspera. Es decir, va a transmitir toda la vibración del camino y se va a convertir en un vehículo más incómodo. Pero ¿qué pasa al revés? Si tu vehículo tiene llantas LT y pasas a P, pues es una llanta que no está diseñada para soportar esos niveles de carga. Y eso es muy común verlo en pickups, que lo que hacen es poner una llanta más grande para que tenga una mejor imagen. Sin embargo, llantas tan grandes no suelen fabricarse bajo la denominación LT, y ahí lo que estás sacrificando es tu capacidad de carga, que es muy probable que no cargues menos. Lo que va a suceder es que corres el riesgo de que esa llanta explote o se reviente. Entonces, eso se refiere la primera letra. Vamos a ver la siguiente denominación, que es una denominación numérica, 19570. ¿A qué se refiere esto? El 195 se refiere al ancho que tiene la llanta, es decir, este ancho. ¿Qué tan ancho es? La zona de rodamiento está expresada en milímetros. Entonces quiere decir que es una llanta de 195 milímetros de ancho. Por otro lado, el 70
El 70 está expresado, y eso es bien, bien interesante, está expresado en porcentaje. Es decir, el 70 hace referencia a el alto de la llanta. La sección también se le conoce, la sección de la llanta, es decir, qué tan gorda es la distancia que hay prácticamente del aro, del rin, al piso. Y esto está expresado en porcentaje. Es el 70% en este caso de los 195, que en este caso estamos hablando de 136.5 milímetros. Eso es lo que mide. Entonces, es bien común que encuentres llantas de vehículos que tienen 55, 40, 30, pero no siempre se ve tan gordita como otra llanta. Y eso tiene que ver porque recuerda que es la proporción en porcentaje del ancho de la llanta. Es decir, una llanta que tenga un ancho 155, pues necesitará quizá una proporción o el perfil de la llanta 50 para que sea una llanta de 8 centímetros. Es decir, tienes que verificar bien ese dato cuando vas a comprar una llanta, porque si no, pues se le pueden ver muy chicas. Punto importante, mientras más ancha es, un 70 como este caso, es una llanta más confortable, porque te va a permitir mayor amortiguación en caso de impacto. Entonces, más ancha, más confortable. Más delgada, menos confortable. ¿Para qué ser llantas menos confortables? No tiene que ver con el confort, tiene que ver con el desempeño del vehículo. Te voy a mostrar cómo se vería una llanta. Bien, mira este ejemplo. En este ejemplo puedes ver dos tipos de llantas. Esta sería quizá un perfil 70 y esta sería un perfil quizá 30. Puedes ver que esta llanta va a ser más confortable, como te comentaba. Lo que está rojo es la llanta y lo que está en color azul es el rin. Entonces puedes ver que es así de alta. Pero ¿qué pasa cuando tomas una curva? Cuando tomas una curva, en este caso está tomando una curva hacia la derecha, puedes ver cómo la llanta se adhiere al piso, pero es tan gordita que permite cierta deformación hacia los lados esta llanta. Mientras más ancha sea y más deformación, a eso se le llama deriva del neumático. Y eso significa que tú giras, das el giro rápido, el rin ya giró, pero la llanta te permite que se mueva el vehículo hacia los lados. Eso te da un manejo hasta cierto punto impreciso. No responde tan rápido como tú quisieras. Entonces, creo que te empieza a hacer sentido porque hay llantas tan delgaditas como una 30. Aquí la llanta está de color negro. Puedes ver que va a amortiguar menos. Pero cuando giras, es tan poca la deriva que va a tener ese neumático que la respuesta al volante es prácticamente inmediata. Tú giras y el vehículo gira rápidamente. Entonces, de ahí por qué los vehículos de altas prestaciones, vehículos que se consideran deportivos, suelen tener un perfil tan bajo, porque lo que se busca es una respuesta inmediata al manejo. Sin embargo, dependiendo de lo que tenga tu vehículo, pues es importante que trates de respetarlo, a menos que quieras cambiar el desempeño del vehículo, pero ya sabes que ganas una cosa y pierdes otra. Ganas desempeño, pierdes confort y viceversa. Entonces, haz bien esa selección. Perfecto. Vamos a hablar ahora acerca de la siguiente letra. Bien, aquí la siguiente es una letra R. Esa letra R hace referencia a la construcción que tiene la llanta, que en este caso es una llanta radial. Radial quiere decir que las cuerdas que lleva en su interior, lleva cuerdas de nylon y lleva cuerdas de acero, son radiales, es decir, están dispuestas de esta manera. Aquí esto es la llanta, así como partida, si la partiéramos así la llanta, entonces aquí en medio está el rin, la llanta arriba y la llanta abajo, porque lo estás viendo así recta. Ah, mira, aquí tengo otra llanta, te la voy a mostrar. Aquí tengo otra llanta. Aquí está otra llanta. En esta llanta, entonces, lo que estamos haciendo es la estamos viendo de frente, está partida completamente la llanta, entonces así es como se puede ver. Radiales. En el pasado había otras que tenían las cuerdas transversales, pero ya no existe. Prácticamente esto ni tiene mucho sentido que le prestes atención, porque para aplicaciones automotrices, al menos que es en lo que me especializo, no sé, en aplicaciones agrícolas o lo que se conoce como equipo amarillo, a otras aplicaciones puede que existan, no lo sé, pero para aplicaciones automotrices
ya todas son radiales, entonces pues, no es tan relevante. Ojo, algunas personas piensan que significa R de rin y no es R de rin, es el tipo de construcción. Vamos a ver la siguiente denominación. Bien, la siguiente denominación es el 20, que hace referencia al diámetro del rin. Al diámetro se refiere a la distancia que hay desde un punto a otro punto, prácticamente todo el diámetro del rin o del aro. En este caso son 20 pulgadas. Este sí es muy importante, porque no puedes poner una llanta a rin 17 en un rin 16 o viceversa. Entonces, como te comento, el 116 es la capacidad de carga. Aquí tienes que hacer referencia a tablas que existen. Puedes tú buscar una tabla donde te diga, en este caso 116, no significa nada, es decir, es un número nada más. Para los que son más técnicos es un valor adimensional. Es decir, son 116 que en la tabla especifica aproximadamente 1250 kilos. Eso puede cargar esa llanta, 1250 kilos. Esta en particular que tengo aquí, esa es su capacidad de carga. Un vehículo tiene 4 llantas, entonces quiere decir que si le pusieras 4 llantas iguales, este índice de carga me especifica que podría cargar prácticamente 5000 kilogramos. A eso se refiere ese número. Importante también si tu vehículo, repito, es un vehículo de carga, que verifiques que tiene la capacidad de carga, pero échale un vistazo, no es la capacidad de carga del vehículo. Tienes que buscar algo que se llama el peso bruto vehicular. Que el peso bruto vehicular es cuánto pesa el vehículo más lo que va a cargar. Toda la suma de todo. Si estuviéramos hablando de un vehículo de pasajeros, es el vehículo, fluidos al 100%, incluido combustible, los ocupantes y el equipaje de los ocupantes. Es decir, todo es el peso bruto vehicular. En este caso, te estoy hablando que con esta especificación podríamos cargar 5000 kilogramos. Y vamos a revisar el último, que es la letra M. Un valor bien importante y que ese valor determina en gran medida el costo de la llanta. Vamos a revisar qué significa esa letra M. En este caso, la letra determina el rango de velocidad que soporta esa llanta antes de sobrecalentarse, porque pues la fricción que lleva contra el piso, pues la llanta va rodando y pues va calentándose. Hay fricción entre el piso y la llanta. Entonces, lo que está haciendo esto es permitirte que gire más rápido sin sobrecalentarse. Puedes ver que en este ejemplo que tengo aquí, que es letra M, ni siquiera aparece en la tabla que te di. Te voy a dar el valor de una M. En este caso, M son 130 kilómetros por hora. Es una llanta temporal, no es una llanta de servicio. Por lo tanto, no puede girar muy rápido. Los valores más comunes que encuentras en las llantas son los que te muestro. Obviamente, para vehículos de pasajeros puede que encuentres hasta letras H.
210 kilómetros por hora. Pero si tu vehículo tiene una capacidad mucho mayor y te gusta alcanzar esa velocidad, pues una llanta con especificación H no te va a servir. Necesitas algo más arriba, quizá una W 270 kilómetros por hora, una Y hasta 300 kilómetros por hora, pero estamos hablando ya de llantas de muy altas prestaciones que no vas a encontrar en cualquier medida, no encuentras en cualquier medida este tipo de llanta, y por lo tanto el costo también que debes pagar por ellas va a ser mucho más alto. Entonces, échale un vistazo a todo esto cuando vayas a comprar una llanta y mucho cuidado con las ofertas. Te voy a decir por qué. Porque es común que cuando hay una oferta, es porque si es muy buena la oferta, quizá es porque te están vendiendo una llanta que o está caducada o está próxima a caducar. Así es, las llantas caducan, no son para toda la vida, son de goma y la goma se va resecando con el paso del tiempo, el ozono las afecta y componentes químicos. Entonces una llanta no puede durar toda la vida. Te voy a mostrar en esta llanta ese dato que es bien interesante y que hace referencia a la caducidad de la llanta. Déjame mostrártelo. Aquí está, mira, ¿lo alcanzas a ver ese numerito? Que está resaltado en color blanco. ¿Qué número es? Correcto, 4718. Eso dice esta llanta, 4718. Ese número siempre lo vas a ubicar porque una llanta tiene muchísimos números claves, homologaciones, no tan relevantes como los que te acabo de explicar. Pero ese número va a estar siempre en un óvalo. En este caso veíamos que es el 4718. Esto significa que esta llanta fue fabricada en la semana 47 del año 2018. Es decir, estamos hablando por ahí de, ¿qué será? Octubre, noviembre, el último tercio de año del 2018. Una llanta se estima que tiene una caducidad de 5 años. Es decir, si estás viendo tú este video recientemente en el 2020, pues una llanta que fue fabricada en 2015 prácticamente está por caducar. Esta llanta todavía le quedarán quizá algunos de aquí al 2023. Es decir, tampoco es una llanta tan nueva y es de un vehículo que se acaba de comprar este año. Pero bueno, ya tiene 2 años de fabricación esa llanta. Obviamente, pues un fabricante compra miles de llantas y no se le van a acabar inmediatamente y les van a dar un mejor precio mientras más llantas compra. Entonces, en este caso, estamos viendo que pues esta llanta todavía le quedan 3 años de vida. Habrá que tener precaución para que en 3 años reemplazar esta llanta, aunque no se haya utilizado ni una sola vez. En tu vehículo, si eres una persona que utiliza muy poco el vehículo, pues te recomiendo que revises la caducidad de tus llantas, porque quizá ya están próximas a caducar, pierdes adherencia, todo de lo que estuvimos hablando, pues en gran medida se va perdiendo. Déjame mostrarte un último dato que es muy importante también de las llantas, pero en este caso vamos a verlo en un vehículo físico, porque no le quise quitar la llanta. Acompáñame. Vamos a revisar este vehículo. Bien, vamos a revisar esta llanta en particular. Puedes ver aquí la especificación. Se trata de una llanta de 275 milímetros de ancho. Perfil 30. Puedes ver que sí, efectivamente el perfil de esta llanta es muy delgado. Es un perfil 30, entonces 30 de 275. Estamos hablando aproximadamente de 27 por 3, sí, como unos 80, 90 milímetros. Radial también, 20, RIN 20, 97 su capacidad de carga. Habría que revisar una tabla, en este caso, pues, seguro es menos que la que te mostré anteriormente. Y, recuerdas Y, 300 kilómetros por hora. Y los datos que te quería mostrar, vamos a ver si está la fecha de caducidad. En este caso aquí está la fecha de caducidad. Lo puedes ver, semana 43, año 16. A esta llanta le queda 1 año de vida, no más. Y por último, la información que te quiero mostrar, esta última información que te quiero mostrar, está aquí. Aparece aquí, mira, treadwear. Espero que lo alcances a ver. Tiene un treadwear de 300, tracción AA, temperatura A.
Esto se refiere a que también soportan la tracción y la temperatura. Hay A, B y C. Lo mejor es A, y en este caso de tracción hasta AA, estamos hablando de la mejor capacidad de tracción que puedes tener con una llanta. Ahora el tread wear es el índice de desgaste de la llanta, este es 300. Este 300 no significa un valor tampoco. Incluso esto se refiere a cuánto va a durar esa llanta, pero no te lo pueden dar en kilómetros o en millas, porque depende mucho de cómo se utilice el vehículo, cómo se frena, cómo se acelera. Lo que sí te puedo decir es que una llanta de competición suele venir en un tread wear 100. Si esta llanta es 300, lo único que dice es que va a durar 3 veces más. Si a ti te preocupa estar gastando mucho en llantas, busca un tread wear más alto, un tread wear 400, 500. Obviamente va a ser una llanta que va a durar muchísimo. Sin embargo, su capacidad de adherencia no va a ser la mejor. De ahí que, bueno, de nueva cuenta esta balanza. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres economía? ¿Prefieres desempeño? Eso ya lo vas a juzgar tú. Te dejo hasta aquí con esta explicación de las llantas. Por el momento es todo lo que tengo que decir. Si tienes algún comentario al respecto, no dudes en escribirme. Y pues ya sabes, están todas mis redes. Me puedes encontrar también en Facebook, Car Capacitación. Me puedes encontrar también en Instagram. Recuerda que pues publico diferentes contenidos en cada una de estas redes. Y recuerda que si tienes algún comentario, quieres que te ayude a comprender algo de la industria automotriz, ponlo en los comentarios. No dudes en compartirlo. Te lo voy a agradecer mucho y nos vemos la próxima.